Ok, seguimos. Bueno, entonces continuamos, vimos los principios básicos de los sistemas radiales, estuvimos viendo la parte de este ejercicio de un alimentador que tiene una derivación, ¿sí? Es decir, el componente 1 y el componente 2, y definimos el componente 3 prácticamente era el fusible, el componente 4 es la conexión entre el fusible y el transformador de distribución, y el componente 5 prácticamente sería el transformador de distribución. Y definíamos como un sistema serie, nuevamente, la tasa promedio de las salidas y el tiempo esperado del año de disponibilidad, luego la energía no suministrada, cómo se calculaba, con la rata de fallas, por la duración de la falla, por las potencias, digamos, que se cortaban en cada corte. Luego es un resumen de todas las fórmulas que hemos aprendido, el SAIFI, el SAIDI, el CAIDI y el ASAI, que es el índice de disponibilidad promedio de servicios, ¿sí? Profe, qué Y, pena, no estamos viendo las diapositivas. ¿no? No se está viendo. ¿Se salieron? ¿Qué? Un momentico. ¿Ahora sí? Ahora sí, No, perdón. no, señor. No, señor. No, no está compartiendo la pantalla, creo. En este Ya, momento no ahora está ya voy. compartiendo. Listo. Ahora, Ahora sí, ya. muy bien. Ok. Entonces estamos en este ejemplo, que lo vimos la clase anterior también, donde tenemos, digamos, un alimentador con una derivación y las longitudes de las derivaciones, pues hay un tramo de 10 kilómetros, otro de 20 y otro de 15, y las ratas de falla 0.07 fallas por kilómetro por año. La duración de la reparación de la falla son 3 horas y la potencia promedio que se tenía en el 200 kVA. Entonces se calcula prácticamente la rata de fallas de A, B y C, porque es para todas, es 0.07, multiplicado por las sumas, ¿sí?, de los kilómetros. 10 más 15 más 20 da 3,15 fallas por año para ese alimentador. Y la duración de las fallas es simplemente 3, 3 horas que dura cada falla, son 3.15 fallas por año, da 9.45 horas por año. Y la energía que se deja de suministrar son prácticamente las horas por año por la potencia que se tenía que suministrar. Profe, tengo una pregunta. Sí, Todos los datos, digamos, de tasas de fallas en esa línea de transmisión, por ejemplo, ese lambda que nos daban ahí, todo eso se saca de qué datos históricos. sí, de datos históricos, de la base de datos de los centros de control, prácticamente, sí. Ah, listo. Es como el ejercicio que les puse, ¿se acuerdan? Calculamos el SAIDI, que era un recorte de un informe de un centro de control, donde hablaban los tiempos que duraba cada evento, ¿se acuerdan? El día tal, desde las 7:15 hasta las 7:35. Y cuando hablábamos, ¿se acuerdan de las fallas que eran momentáneas y que habían fallas sostenidas? ¿Sí? Sí, sí, señor. De ahí se toma eso, prácticamente y es básico, digamos, en la operación de la red de distribución. Aquí tenemos, digamos, otro ejemplo típico urbano, donde teníamos prácticamente todos estos datos, todos los tenemos, ustedes tienen que tener. Lógicamente es importante y eso lo está supervisando la superintendencia ¿cómo es? La superintendencia de servicios públicos y domiciliarios, ¿sí? Es prácticamente la que tiene que evaluar y lógicamente todas las electrificadoras tienen que hacer estas mediciones porque tienen que cumplir con ciertos índices que si los superan pues van a ser multadas. Eso es lógico. Ese es el tema de los niveles de calidad de la energía que suministran las electrificadoras y que eso normalmente aquí a veces no funciona, se hacen a veces cierran un ojo, se hacen de la vista gorda, pero realmente eso es muy, muy estricto, definir, digamos, los índices de confiabilidad que están dados prácticamente con este tipo de ejercicios. Aquí vemos prácticamente, nuevamente,
y vemos prácticamente el primer tramo, 1.33 kilómetros, que tiene 3.99 fallas por año, y la duración de la reparación de la falla es 1,54 horas. Tenemos, bueno, como es un ejercicio para que ustedes aprendan los conceptos, entonces se pone, digamos, la misma rata de fallas en las líneas, y luego tenemos que la carga A son 880 clientes o usuarios con una carga promedio de 3.600 kilovatios. Tenemos la carga B, 880 clientes, 3.600 kilovatios, y la carga D, 880, 600 kilovatios. Aquí prácticamente se hace, digamos, un resumen de lo que se obtiene, digamos, entre la carga A, la carga B y la carga C. Y es importante, eso no se lo dije en la clase anterior, ahí se diferencia entre los índices de la troncal y los ramales, ¿sí? Hay, digamos, unas características para definir cuáles son los índices de confiabilidad del tronco y los índices de confiabilidad de los ramales. Y en ambos hay que tener ciertos niveles de confiabilidad que hay que respetar. Aquí lo ven ustedes, está definido en la parte del tronco y la parte de las ramas. Entonces tienen, digamos, la lambda, la falla, digamos, por kilómetro por año, y aquí ustedes se calcula para cada uno de las cargas, digamos, cuáles son los índices de confiabilidad. ¿Sí? Tenemos dividido entre troncos y ramas. Aquí vamos a hacer el ejercicio. Acciones para mejorar la confiabilidad que hay. Entonces, objetivo, reducir la falla, por ejemplo, poda de árboles, poner cables aislados para rayos de media tensión. Es interesante decir el cable aislado. El cable aislado es algo, por ejemplo, en las zonas rurales en Colombia, las líneas aéreas, desafortunadamente, tienen el problema del mantenimiento. Ustedes saben, uno de los problemas graves que tenemos nosotros, los colombianos, diría, es la conservación de las cosas y el mantenimiento. Entonces, cuando son líneas, digamos, que están a través de la sabana o donde hay demasiados árboles, no le hace mantenimiento, hay que permanentemente cortocircuitos. ¿Qué hacen? Las líneas, la de media tensión especialmente, las vuelven en cable. Cable que va montado sobre postes, ¿sí? Cables que van trenzados y van montados, las tres fases van prácticamente trenzadas de poste a poste. La otra opción es, lógicamente, la que quiere todo el mundo, que sea el cable subterráneo. Pero una opción intermedia es, en vez de utilizar la línea aérea con los tres cables, tres conductores desnudos, es utilizar cable aislado, digamos, y eso, digamos, disminuye fuertemente y no están, digamos, pendientes del problema de la poda de los árboles y de que el sendero o la servidumbre esté realmente limpia de ramas que puedan, digamos, hacer los cortocircuitos. Segundo es encontrar y reparar fallas más rápido, ¿sí? Es el uso de, por ejemplo, indicadores de pasos de falla, mejora el sistema de mantenimiento, ¿sí? Y la cantidad de la cuadrilla. Limitar el número de usuarios afectados por la interrupción. Y un tema que lo vamos a ver enseguida, la utilización de recloser y de seccionalizadores. Eso cada vez, especialmente los reclosers, es solamente en líneas aéreas. Cuando son redes urbanas o en la ciudad que son subterráneas, no van a utilizar recloser, utilizarán unas subestaciones de distribución. Y interrumpir el suministro solo en fallas permanentes, entonces uso de recloser, utilizar esquemas de salvar fusibles. Aquí tenemos otro ejercicio de cálculo de SAIDI y SAIFI. Tenemos un alimentador con fusibles, entonces tienes, nuevamente ven, sale enseguida, aparte del fusible, una rama de 3 millas con un nodo A de 250 usuarios. Luego tenemos un nodo B que sale de un ramal de 2 millas, ¿sí? Todo esto, lo que están viendo aquí, es una red de media tensión, de 13.8 o 13.2, ¿sí? De una milla, 50 usuarios. Entonces, los datos estadísticos, por ejemplo, de fallas del tronco, tenemos un tronco, el tronco del circuito, que es la columna vertebral, son 0.10 fallas por milla por año. Y el tiempo medio de reparación es de 3 horas por reparación. Mientras que en los ramales, digamos, la rata de fallas es un poco más grande, 0.25 fallas por milla por año, y los tiempos de reparación un poco más cortos. Y partiendo de una carga promedio por usuario de 1 kilovatio, llegamos a este cálculo, ¿sí? Entonces tenemos la carga A, la carga B y la carga C. Entonces la longitud del tronco, 6 millas,
la longitud del ramal 3 millas, eso es la fallas por año de la carga A, está dado por las fallas del tronco, que vieron que era 0.1, son 0.1, que es la rata de falla, ¿sí? Que se tiene, y sumadas con la rata de falla del tronco, que son 3 millas por 0.25, ¿sí? Da 1.35. Entonces tenemos la rata de fallas afectada por el tronco y la rata de fallas afectada por el ramal. Y luego la indisponibilidad, entonces, la tenemos 0.6, digamos los tiempos que dura, multiplicado por el tiempo en reparación de las fallas en el tronco y por los tiempos de reparación en las fallas en el ramal. Con estos valores, entonces aquí podemos ver cómo se calcula el índice de frecuencia, así el índice de frecuencia de interrupciones promedio del sistema y el índice de las duraciones, ¿sí?, de las interrupciones en promedio. Entonces tenemos por un lado 1.23, o sea, hacemos los cálculos de acuerdo con los valores que hemos definido. Aquí tenemos cómo se definen los 4 valores. El efecto del reconectador. Si nosotros dedicamos el sistema que teníamos anteriormente, le ponemos un reconectador aquí, normalmente NC es normalmente cerrado. ¿Qué va a hacer entonces? Al seccionalizar el tronco, es colocar dispositivos que manual o automáticamente abran un tramo del tronco del circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué dispositivo utilizamos? Reconectadores, seccionales, cuchillas manuales. ¿Qué va a ocurrir con eso? Digamos que cuando yo tenga los tiempos de interrupción de diferentes cargas van a ser mucho menores y también la cantidad de usuarios que voy a afectar en un determinado momento. Aquí vemos el ejercicio, entonces van a ver ustedes con el efecto de utilizar los reconectadores, la tasa de fallas por año van a disminuir sustancialmente y los tiempos de reparación también se van a acortar. Entonces los valores SAIFI y SAIDI que teníamos antes, si podemos comparar con lo que teníamos anteriormente, estamos hablando de 1.23 y 2.43, ahora vamos a tener 0.95 y 1.60, donde prácticamente se está viendo realmente el efecto de la utilización de los reconectadores. Ahora, si utilizan cuchillas manuales, entonces tenemos el caso es el siguiente, digamos utilizar, porque se va a demorar un poquito más, pero aquí los valores dan iguales. Y finalmente, es decir, después de calcular ustedes los índices de frecuencia de interrupciones y índices de duración de las interrupciones, calculan, digamos, que es finalmente lo que pierde o deja de percibir una empresa electrificadora por la indisponibilidad en costos de la energía, o sea, el valor de energía, la cantidad de energía eléctrica no suministrada por los diferentes cortes. Y aquí tenemos, digamos, como las cargas eran 250, 100 y 50 kilovatios, entonces el caso base sin seccionar, o sea, sin, digamos, reconectadores, tenemos, por ejemplo, los kilovatios horas no suministrados son 635, en la carga B 230 y en la carga 102. Si ponemos los reconectadores automáticos con esa mejora que hemos logrado de los índices de confiabilidad, miren que la cantidad de energía esperada no suministrada es mucho menor. O sea, si antes teníamos 637 en la carga B, ahora tenemos 337, es decir, cuando tenemos los reconectadores. Y al poner las cuchillas manuales, el tema es que son un poquito más lentas, digamos, porque son manuales, tiene que ir la cuadrilla de mantenimiento a abrirla, ¿sí?, para despejar y dejar, digamos, el tramo de la falla sostenida, digamos, por más tiempo, entonces da un poquito peor de lo que daría con utilizar reconectadores. La ventaja de utilizar reconectadores automáticos. Ven en el segundo, en la carga B, pasó el valor esperado no suministrada es de 230 kilovatios hora, y se redujo a 200 kilovatios hora. Y con las cuchillas manuales a 205. Y lo mismo. Y finalmente, totalmente, ustedes pueden ver que la utilización de los reconectadores, como redujo sustancialmente, digamos, la energía no suministrada, que eso finalmente es plata, ¿sí?, y es billete.
O sea, porque realmente, y ahora, muchas veces las reflexiones que se hace es que la gente demora en tomar las decisiones en la inversión de utilizar reconectadores cuando ve, porque no, el costo de un reconectador realmente es insignificante en relación con la mejora que hay en la energía no suministrada. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Están ahí, verdad? Ok. Tenemos, por ejemplo, otro caso con reconectador. Aquí está un ejercicio más, más elaborado. Tenemos la utilización del reconectador con A y con C, y esto, digamos, es simplemente para mostrarles a ustedes cómo sería, digamos, una tabla. Estos son, digamos, realmente ustedes pueden ver que estos son cálculos muy sencillos. Son cálculos con fórmulas realmente fáciles de realizar, y aquí se presenta una matriz en Excel y cómo se calcula, digamos, dependiendo del lambda sub i, t y sub j, y la indisponibilidad, y cómo se determina, digamos, los costos. Digamos, esto está de un ejemplo de Inglaterra, de libras esterlinas por año, cuánto es prácticamente lo que se pierde, digamos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de tener reconectadores. Aquí hay otro ejercicio, digamos, que es la utilización de los fusibles en las ramas. Entonces tenemos nuevamente el mismo ejercicio que teníamos anteriormente, y tenemos aquí una falla aquí. Entonces, cómo se comporta, digamos, la individualidad. Y tenemos aquí los resultados correspondientes. Entonces van a ver de que el hecho de tener nosotros un fusible aquí, el fusible va a hacer que solamente me afecte esta rama. Entonces todo el resto del alimentador queda disponible. Entonces van a ver que cuando hacen el análisis, solamente se afecta la rama 5, ¿sí? Es la que se va a bajar prácticamente los niveles de confiabilidad. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de tener, por ejemplo, un aislador. Entonces, cuando se afecta, digamos, solamente reducimos fuertemente el tiempo de interrupción del resto del sistema. Solamente se va a afectar, digamos, en este caso, la carga de, ¿sí? A nosotros un seccionador en este punto. De acuerdo con eso, con ese seccionador, entonces los resultados se me cambian a esta forma. Entonces yo voy a ver que prácticamente va a haber solamente una reducción, duración de la separación de la sección fallada, que es la que está en este momento reportada en este caso, ¿sí? Esos son, digamos, diagramas de hojas de cómo una electrificadora va reportando y va haciendo, calculando los índices de confiabilidad y los términos de valor de energía no suministrada, y los costos de la energía que significa cada falla o cada salida dentro del sistema. El análisis de confiabilidad, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Ustedes, estos análisis de utilidad de confiabilidad, ¿qué ganan con ello? Primero, análisis de los puntos débiles. Ustedes con este análisis, con estas matrices, que son muy sencillas de calcular, que son prácticamente hojas de Excel, ustedes pueden, es decir, hacer causas de las interrupciones, costos de las interrupciones, y comparar las medidas remediales. O sea, que tienen que hacer, digamos, para que en ciertos puntos donde la situación sea crítica, para mejorar la situación. Segundo, comparación entre diferentes variantes de planeación. Una alternativa de bajo costo necesariamente significa mala confiabilidad, o la modernización y simplificación de redes manteniendo una confiabilidad aceptable. En este punto de la modernización y simplificación de redes, es algo que, bueno, voy a ver si tengo tiempo de explicar, pero en la parte de planeación estratégica de redes de distribución, ¿qué ocurre? Que las ciudades han crecido desafortunadamente en forma muy desordenada, y las redes de distribución a veces se vuelven en una telaraña donde prácticamente un circuito que sale de una subestación, por decirlo ustedes, Usaquén, sale a alimentar varios barrios, y se va extendiendo un circuito, y de pronto se cruza con, por ejemplo, otra red de distribución que sale de la subestación autopista, va saliendo y van haciendo una X, o sea, pasa
Entonces yo estoy, por ejemplo, en la Castellana, por decirles un caso exagerado, y yo tengo el circuito, yo no sé si el circuito pertenece a la subestación de autopista, o a la subestación de Usaquén, o a la subestación eh, de la calle 30, entonces se vuelve un lío impresionante. Importante cuando ustedes están haciendo planeación de red de distribución es simplificar las cosas, volverlas más limpias, o sea, volverlas más simples, que yo pueda, digamos, determinados colas de ciertos circuitos se me va enredando tanto que yo trate, por favor, de mantener cierta, digamos, desenredar el nudo que se forma, digamos, en las redes de distribución. Ustedes pueden imaginarse en las ciudades, aquí en Colombia, de que las redes de distribución se van cruzando unas con otras. Entonces yo tengo un barrio o unas manzanas alimentadas de un alimentador de una subestación que no es la que está más cerca de ella, ¿sí? Y eso hace prácticamente cuando yo hacer mantenimientos o tener en la cabeza un poquito la topología de la red, se me vuelve algo complicado. Y eso es lo que yo quiero hablar aquí, diciendo simplificación de las redes. Otra parte importante es la importancia de los componentes en la planeación del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Priorización de aquellas acciones de mantenimiento con alto impacto en el sistema. O sea, están las mayores cargas, optimización económica entre mantenimiento y confiabilidad aceptable. Y hay que comparar entre diferentes configuraciones de la relé. Por ejemplo, alimentadores en anillo, alimentadores radiales y comparación entre diferentes topologías de subestaciones. Digamos, con esta última slide, yo finalizo este capítulo de análisis de confiabilidad y entonces voy a entrar ahorita a trabajar en la parte de protecciones. Yo quisiera saber si que tiene alguna pregunta. Yo quiero que estas cosas que yo pasé un poquito rápido, estos cuadros de, digamos, de resultados intermedios, de tener, digamos, un seccionamiento o tener un fusible, ustedes lo pueden interpretar, es muy fácil, ¿sí? Es simplemente determinar, por ejemplo, esto, es una hoja Excel que simplemente va determinando las características de lo que se está perdiendo en las duraciones afectadas, por, digamos, por el circuito que tenemos aquí. Vamos a empezar entonces, si no tienen ninguna pregunta, con el tema de protecciones. ¿Están viendo el protecciones? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ¿quiénes de ustedes han tomado curso de protecciones? Yo tomé el curso de análisis de fallas el semestre pasado, que dictó el profesor Gustavo. ¿Quién más? Digamos, esta parte la voy a hacer en dos partes, ¿sí? Una parte, digamos, lo que tenía en la universidad, después voy a completar una parte que es la parte que yo he preparado a través de los cursos de protecciones que están quitando con el tiempo. Entonces, veamos rápidamente. Este es un ejemplo, yo sé, es de un equipo de protección de CEL, ¿sí? Americano, como para que entremos en la parte de los relés. Nosotros vamos a trabajar cómo se utilizan estos relés. La primera parte es que tenemos las protecciones en las subestaciones de distribución. Existe la norma IEC y existe la norma ANSI para definir las funciones de los diferentes relés. La norma ANSI ha utilizado unas cifras, eso después les voy a dar yo, digamos claramente, aquí la podemos ver en la siguiente. Esta es la forma IEC. La ANSI define prácticamente con números. Y hablamos entonces, cuando se hace un diagrama unifilar, yo no sé si alcanzan, no sé si alcancemos a que les pudiera hacer con el diagrama unifilar que hicieron del taller A, pudieran hacer, digamos, las protecciones. Pero miren, primero protecciones contra sobrecorrientes. Hay dos tipos de filosofías en las protecciones. Hay unas protecciones que tienen en cuenta, o sea, no tienen en cuenta el lugar en donde es la falla. O sea,
el lugar de la falla no es inherente a la protección que yo quiero utilizar. Y hay otras protecciones donde el lugar de la falla es inherente a la protección. ¿Qué quiere decir de eso? Quiere decir, por ejemplo, una protección de sobrecorriente es una protección que ella me abre cuando hay una sobrecorriente independiente del lugar de la falla. Ella sabe de que hay una corriente, pasó mayor, superó el valor que yo tenía previsto que me permite el circuito, y entonces yo disparo. ¿Sí? Y hay otras, vamos a hablar, que son las protecciones diferenciales. Por ejemplo, es una protección diferencial de transformador, que es la que me dice exactamente entre la falla que está entre el punto del transformador de corriente del lado de alta del transformador y el transformador de corriente del lado de baja del transformador. Esa zona, ese lugar es el que yo estoy protegiendo, y esa protección entonces es importante el lugar de la falla y es inherente al lugar de la falla. Pero bueno, aquí nosotros hablamos, por ejemplo, con una ANSI 50 y 51, es cuando hablamos con una protección de sobrecorriente de fase. ¿Sí? 50 es sobrecorriente y 51 es cortocircuito. Y 50N y 51N es sobrecorriente de falla a tierra, de fase o de cortocircuito. ¿Sí? De fase a tierra. Luego tenemos las protecciones de los transformadores. ¿Sí? Tenemos la protección de imagen térmica, que designa con el 49, que es simplemente todos los transformadores a partir de media tensión, a partir de 5 o 10 MVA, tienen, digamos, lo que se llama una imagen térmica. No es más que un bulbo, ¿sí? Que mide la temperatura del devanado, ¿sí? Y junto con un pequeño transformadorcito de corriente, determinan cuál es la temperatura que está pasando por los devanados del transformador. Si la temperatura tuvo un determinado valor, entonces lógicamente se va a sobrecalentar el transformador más de lo que se puede y va a tener que ser disparado. Tenemos la protección clásica 87, que es protección diferencial. Hay protección diferenciales de línea, hay protecciones diferenciales de hay protecciones diferenciales de barra, hay protecciones diferenciales de generador. Se diferencian en que yo utilizo una 87T para transformador, 87L para línea, 87B para barra y 87G para transformador. Luego tenemos otra protección muy importante, es la dirección del flujo de corriente. Hay casos donde prácticamente solamente tenerla si usted tiene un sistema en anillo, ¿sí? Como el que están haciendo en la tarea A, entonces lógicamente si hay cortocircuitos, hay que a veces inhabilitar. Por ejemplo, si tienen un anillo, hay un cortocircuito dentro del anillo, entonces tanto el relé que está en la cabecera de una subestación como esta en la otra van a ver la falla y van a salir ambas. Entonces hay que prever, digamos, un segundo criterio, que es la determinación de la dirección, para poder, digamos, decirle si el relé actúa o no actúa. El caso típico es el de la doble línea. Si tiene una línea, digamos, doble circuito, que están alimentando en ambos lados, entonces si ustedes no ponen direccional, prácticamente cada vez que hay una falla en una de las dos líneas, existe el riesgo de que las dos líneas salgan. Con la direccional, ustedes pueden, digamos, evitar de que una línea, la segunda línea salga, poniéndole, eso lo vamos a ver después con más calma, poniéndole al segundo, dos líneas en paralelo, ¿sí? Y hay una falla en una de las líneas, ustedes van a ver que el cortocircuito viene por la segunda línea a través de la siguiente subestación, alimenta el cortocircuito. Y por el otro lado, lo mismo. Entonces, todos, ambos relés de ambas líneas van a abrir y prácticamente sacan las dos líneas. Y no debe ser, digamos, permitido, porque entonces no hay selectividad. Y para ello, entonces, se utiliza el criterio de dirección del flujo de corriente para impedir, y uno diga, no, eso no es contigo, o es contigo, por favor, dispara. Para que se pueda lograr, digamos, de que en doble línea o doble transformador, si falla uno, el otro quede funcionando y no salgan los dos.
Luego tenemos las protecciones, esa es la 67 y la 67N. Luego tenemos la protección de tensión, ¿sí? Que es tensión máxima y tensión mínima, que es la 27 y la 59. En la IEC, ¿sí? Esto está correcto, esto está incorrecto, este código IEC. ¿Sí? Estos son códigos IEC, hay un error, ¿sí? Entonces tenemos, esos son, la IEC no pone números como hace la ANSI, sino que pone, digamos, un símbolo, ¿sí? Por ejemplo, protección de máximo de corriente, entonces la I con el signo mayor. Protección direccional de corriente, entonces la I con la flechita. Y así sucesivamente. Por ejemplo, delta I, si ven en la protección diferencial, equivalente a la ANSI 87, ¿sí? Protección de mínima tensión, entonces ustedes ven, digamos, los símbolos que utiliza. Está el relé Buchholz. ¿Alguien sabe qué es el relé Buchholz? El símbolo, eh, el símbolo por presión, no, no exactamente. Presión es otra función para las válvulas de sobrepresión que tienen, digamos, en los transformadores grandes, ¿sí? En la tapa del transformador arriba, del tanque del transformador, tienen, digamos, unas membranas de sobrepresión, ¿sí? Y esa es una membrana y que tiene como una cuchilla. Entonces, si la presión en el tanque del transformador sube más de un determinado valor, eso se embomba, ¿sí? Y la cuchilla la corta, ¿sí? Es increíble. Y eso evita, digamos, de que haya una explosión de transformador y salgan partes del transformador disparadas por todos lados, ¿sí? Pero, es decir, el relé Buchholz es un relé que acumula gases que se pueden generar con el tiempo en los transformadores de potencia. El papel y la madera, ¿sí? Eso se va degenerando, ¿sí? Y va creando unos gases, y esos gases se van subiendo, digamos, normalmente los transformadores tienen, digamos, un tanque de expansión, ¿sí? Y entonces, entre el tanque del transformador y el tanque de expansión del transformador colocan estos relés Buchholz, que es prácticamente una unidad cuadrada, ojalá después les muestre una foto, la cual tiene un flotador y tiene una camarita, y esa camarita se va llenando de gas, de gas, de gas, de gas. Si hay, digamos, una ruptura fuerte del aislamiento del transformador, de ese papel, celulosa, que está saliendo, se va acumulando ahí, y cuando llega a determinado valor, dispara. Entonces es un flotador realmente, un flotador como el que tienen ustedes en los inodoros, el mismo principio. Él va acumulando gas y dispara, indicando, y es interesante de que esos Buchholz tienen, digamos, un pequeño, ¿cómo diría? Un tubito en la parte superior, ¿sí? Donde prácticamente ustedes pueden poner una unidad especial y sacan el gas. Y ese gas que se acumuló ahí, prácticamente ustedes los hacen con unos químicos y pueden determinar con los reactivos, ¿sí? Con qué coloración toma ese gas, y de acuerdo con la coloración se puede predecir qué es lo que tiene el transformador, si es un problema de humedad, si es un problema de papel, si es un problema de madera, entonces, y la gravedad de la falla, que ustedes se pueden imaginar. Uno de los temas más que me ha tocado vivir en mi vida es la decisión de que si un transformador, imagínate, 100 MVA, se saca de servicio o no, para repararlo, para desencubarlo. La reparación de un transformador de 100 MVA, de 80 MVA, puede durar 10 meses, 8 meses. Entonces, es decir, y hay que determinar en lo que más se pueda cuál es, digamos, la gravedad de la falla, o si simplemente es un tema muy de humedad, o de que el aceite prácticamente no está lo suficientemente limpio, y son cosas de 6, 7 días. Pero también, incluso para sacar un transformador 6, 7 días, ustedes se imaginan, digamos, el trauma que causa por el impacto que tiene una red por ser la confiabilidad. Seguimos. Profe, una pregunta. Sí. Pero entonces esta decisión de llevar el transformador a mantenimiento solo se basa, digamos, en este relé, en el Buchholz, lo que nos dice este relé, o hay, digamos, otra forma de pruebas o algo así para usted estar seguro
No, de esa llevar es el la cantidad de transformador a pruebas. Hay que mantenimiento. hacer aparte de hacer, o sea, ustedes saben, los transformadores tienen 3, 4 válvulas para sacar aceite, ¿sí? Entonces se hace también la revisión del aceite en diferentes puntos del transformador, ¿sí? En la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Entonces, ¿cuál está, digamos, cómo está decontaminado el aceite? ¿Sí? Eh, Otro tema es, hoy, una de las cosas que más ha desarrollado dentro de la automatización en los sistemas de monitoreo de los transformadores. Hoy prácticamente se está aplicando mucho lo que es la inteligencia artificial en la evaluación del comportamiento de los transformadores. Entonces eso ya se ha vuelto supremamente sofisticado. Hoy prácticamente ahí en el transformador se ponen muchísimos más sensores. Sensores de cambio de temperatura, sensores de gradientes de temperatura, y se va viendo, digamos, cuál va siendo la operación del transformador, porque ustedes ven, un transformador respira, un transformador tiene también, digamos, unos filtros de silicona, ellos tienen contacto con el aire permanentemente. Entonces, ese contacto tiene que ser, digamos, con el aire tiene que estar filtrado, por eso tienen, digamos, no sé si ustedes han visto, unos filtros. Y esos, para que entre el aire no entre, digamos, contaminado a ensuciar el aceite, de alguna forma. Hoy hay unidades de monitoreo especializadas para poder uno tomar la decisión, digamos, con mayor certeza de que si el transformador... Ahora, hay casos de fallas del transformador del mismo modo, ¿sí? Hay fallas, digamos, que son tan graves que un cortocircuito entre espiras, un cortocircuito entre devanados, de que, bueno, ahí no lo salva uno nadie. Listo, profe, De muchísimas enviarlo gracias. a la fábrica. Sí, y eso es grave. Ustedes saben de que eso es muy delicado. Eh, Las protecciones amperimétricas son las protecciones que trabajan con corriente. Son básicamente tres cosas importantes. La sensitividad, o sea, lo sensibles que son. La sensibilidad dentro de un sistema de un relé de protección es importante porque no puede ser ni muy, muy, ni tan, tan. Un relé que sea súper sensible puede crear un disparo que no deseado. Y eso prácticamente no lo quiere nadie. Entonces hay que saber, es decir, en las protecciones diferenciales, bueno, que no es parte de este curso, ustedes van a estar cuenta, especialmente la parte de los transformadores nuevamente, digamos, de que si hay una diferencia de voltaje corriente en el lado de alta y en el lado de baja, digamos, mayor de un determinado valor, entonces el relé va a desconectar al transformador. Ustedes van a ver en una protección diferencial de transformador, ustedes tienen transformadores de corriente de ambos lados. Los transformadores de corriente tienen diferentes tipos de precisión. Ya vimos de precisión 5%, 10%. Los transformadores de corriente tienen el problema de la saturación, tienen el problema de los errores. Y ustedes tienen un transformador y en líneas abajo hay una cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito va a pasar a través del transformador. Y puede ocurrir de que las transferencias de las corrientes de cortocircuito del transformador de corriente en el lado primario y en el lado secundario sean diferentes y que por más que yo quiera, haya una diferencia en la corriente que mide el protección diferencial en el lado de alta y el lado de baja, que me haga que el relé reaccione y dispare. ¿Sí? Entonces es el tema de la sensibilidad. El otro es la selectividad, ¿sí? Que debe poder saber cuándo le toca o cuándo no le toca a él abrir. Y tercero, es un tema muy importante, es la velocidad, que tienen que ser, lógicamente, mientras más rápido se despeje la falla, menos destrucción se va a tener el sistema. O sea, ustedes ven, el relé nunca va a impedir la falla. El relé lo que va a hacer es simplemente limitar el daño que se pueda producir en un caso de cortocircuito. ¿Cuáles son las protecciones básicas? Tenemos el fusible como limitador de corriente, el relé, reconectadores y seccionalizadores. Eh, Existen dentro de los fusibles, por ejemplo, de expulsión. Son dispositivos de sobrecorriente más básicos y económicos, ¿sí?
La curva de tiempo corriente define la característica del fusible, ¿sí? Están definidas realmente en esto por dos curvas. Una, el tiempo máximo de despejar una falla y el tiempo mínimo en fundirse el fusible, ¿sí? Y la diferencia es el tiempo del arco eléctrico dentro del fusible. O sea, son fusibles que tienen, digamos, dos características. Aquí vemos un ejemplo de estos fusibles, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, fusibles tipo T, según la clasificación NEMA, tipo K y tipo H y N. El T es un tipo lento en ciclos normales de trabajo que soportan hasta 150% de la corriente nominal sin alteración del elemento del sistema. Tenemos fusibles tipo K, que son más rápidos, y los tipos H y N, que son rápidos. Los H y N son los que se utilizan prácticamente en la electrónica de potencia también, porque son mucho más rápidos, ¿sí? Aquí tenemos fusibles de expulsión, prácticamente, que es el elemento del fusible. ¿Y cuáles son las características, por ejemplo, de los fusibles? Ustedes pueden ver aquí las curvas típicas características. Tenemos en el eje X, tenemos las corrientes con las que él opera, y en el eje Y tenemos prácticamente el tiempo. Este es, digamos, el gráfico clásico de la respuesta de los diferentes elementos de protección contra sobrecorriente. La protección cuando siempre tenemos en el eje X, y ambas son escalas logarítmicas, por favor, ¿sí? Tenemos aquí, entonces tenemos los diferentes tipos de fusibles. Por ejemplo, tenemos hacia el lado derecho la curva más lenta de todas, un fusible de 25K, genérico de 25, pero ustedes pueden ver que este fusible, si ustedes ven, prácticamente trabaja a una corriente de cortocircuito de 50 amperios, él va a operar, digamos, en 1000 segundos. En la medida en que ustedes vayan subiendo, digamos, y este mismo fusible, con una corriente de cortocircuito, por ejemplo, 300 amperios, ¿sí? Entonces él ya va a trabajar, va a operar prácticamente en 0.15 segundos, ¿sí? 0.15 segundos. Y allí ven ustedes, digamos, los diferentes tipos de fusibles que ustedes tienen. Y lo importante es que si ustedes tienen, digamos, una red industrial, donde tienen, digamos, las cargas están basadas, protegidas, digamos, ya eso no es tan usual porque ya se utilizan los interruptores mini breaker, que llaman, de caja moldeada. Pero si ustedes tuvieran una instalación solamente basada en fusibles, en cómo tiene que ser la selectividad. Entonces, los fusibles que estén aguas abajo tienen que cumplir con la curva que esté del lado izquierdo. Luego, entre curva y curva, digamos, van subiendo aguas hacia arriba, hacia la fuente de energía. ¿Me explico? Es decir, los primeros circuitos, los circuitos que están pegados a la carga, los más lejanos de la fuente, son los que tienen que estar del lado izquierdo, porque tiene que ser lo más rápido. Siempre tiene que haber un fusible y el siguiente fusible aguas arriba, un margen de discriminación o un tiempo margen como de respaldo. ¿Por qué? Si ustedes ven, digamos, la curva, si ustedes ven el fusible del 3K, ¿sí? Y lo comparan, por ejemplo, con el fusible 1K, ¿sí? Que es el primero. Entonces siempre van a ver, para una misma corriente de cortocircuito, los tiempos de disparo del uno respecto al otro son diferentes. De tal manera que, por ejemplo, el 3K es un respaldo del 1K, que si el 1K no trabajó, el 3K debe trabajarlo, ¿sí? Y a su vez, si la corriente es mucho más grande, lógicamente el 3K abre. Entonces, en esta curva, ustedes pueden, digamos, ver cómo es la coordinación de las protecciones en los fusibles. Y cómo van ustedes creando ciertas, digamos, tiempos, márgenes de tiempo entre uno y otro, para que se le dé tiempo al uno de que él abra y haya selectividad. Esto lo vamos a ver después con la segunda parte de las protecciones de redes de distribución con más detalle. Aquí ustedes ven, por ejemplo, un fusible limitador de corriente.
¿Qué es lo que hace? Arranca el cortocircuito y ni siquiera ha llegado al pico y ya la abrió, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, 100 kiloamperios y tenemos 10 kiloamperios, ya la abrió. Él no esperó más nada, ¿sí? Estos son los típicos fusibles limitadores de corriente. Él no da espera. Luego tenemos, aquí tenemos otro caso de limitadores de corriente de cortocircuito. Tú ves nuevamente cómo trabaja él. Entonces, aquí tenemos, aquí es el tiempo de fundición, ¿sí? El tiempo de arco y el tiempo total en despejar la falla. Por ejemplo, esta curvita, por favor, estudienla con buen cuidadito, la curva que tenemos aquí en la parte superior derecha, ¿sí? Los tiempos. Tiempo de fundición, de filamento, ¿sí? Tiempo de que se desaparezca el arco y que la suma de ambos es el tiempo total de despeje por parte del fusible. Esto, cuando ustedes van a hacer redes de distribución, les toca, digamos, la planificación, trabajen ustedes en una fábrica, ¿sí? O donde hay prácticamente motores por todos lados y hay sistemas que están alimentados con fusibles y otros con interruptores, es clave hacer la coordinación porque ya ustedes van a tener estas curvas verdes que tenemos aquí, estas curvas, digamos, vamos a ver después de que esta puede ser fusible y la siguiente pueden ser relés de sobrecorriente con las funciones 50, 51 que vemos al principio del capítulo. Entonces, relés de sobrecorrientes, una cosa es los fusibles y protegemos sobrecorriente con fusibles. ¿Qué desventajas tienen los fusibles? A ver, ¿quién me puede decir, digamos, dos desventajas de los fusibles? Pues una sería que tienen un único uso. Es correcto, que hay que reemplazarlo por uno nuevo, sí. Y otra, Para el arranque de motores. ¿cómo? Se podría disparar en el arranque de un motor. Es correcto, otra. Sí. Otra. Por ejemplo, el tema de la selectividad, ¿sí? Es difícil hacer selectividad con los fusibles, ¿sí? Lo vamos a ver después, es muy difícil por el comportamiento. Bueno, ese es los fusibles. Segundo tema es los relés. El relé sobre corriente, o sea que está diseñado para operar cuando una corriente particular en una porción del sistema es mayor a un valor determinado, el valor de ajuste, ¿sí? Tenemos los relés sobre corriente, vamos a ver enseguida, trabajan como tiempos definidos o tiempo indefinido, ¿sí? El tipo instantáneo o acción sin retardo intencional cuando la corriente excede el valor fijado, que es el 50. Tenemos esta función dentro del reloj, digamos que a partir de 800 amperios dispare en 0.1 segundo, o sea, en 100 milisegundos. Ese es el instantáneo. O tenemos los relés de acción retardada, ¿sí? Donde el tiempo de acción varía inversamente con la magnitud de la corriente fluyendo por el relé. De eso vamos a hablar, digamos, de acción retardada. Podemos tener lo que vamos a hablar ahorita de las curvas inversas de los relés. Y tenemos de acción de tiempo definido, o sea que a partir de, digamos, 800 amperios, dispare en 0.1 segundo, o dispare en 0.3 segundos, o dispare en 0.5 segundos. Ese es tiempo definido. Tiempo definido, acción retardada y instantáneo. Son, digamos, las tres funciones físicas. Veamos aquí el relé sobre corriente. Un relé sobre corriente típico, de Cell-Schweizer. Miren cómo se conecta. Tenemos el CT, el transformador de corriente, ¿sí? Alimenta al relé y el relé, a través de un contacto, dispara al interruptor. Este es el diagrama de circuito clásico, básico, ¿sí? El transformador de corriente, que es el que está tomando la medición, está alimentando permanentemente el relé y cuando sobrepasa los ajustes que tenga en el relé, él me va a disparar al disyuntor. Aquí tenemos prácticamente un ejemplo de un trifásico, ¿sí? Donde prácticamente tenemos las tres fases,
Si tenemos el convertidor, tenemos la unidad que me hace la verificación de que si la corriente está por encima del valor que le ajusté, pasa un tiempo determinado y va a través de un contacto de salida, con un relécito de salida, y dispara al interruptor. Y lógicamente los relés tienen una alimentación auxiliar. Que normalmente los relés en alimentación auxiliar son, y eso es una cosa importante, se alimentan con corriente directa, ¿sí? Por el tema de confiabilidad, porque siempre en cualquier estado, por eso es que se necesitan los servicios auxiliares en la subestación. Y los servicios auxiliares que son de corriente alterna, tenemos cargadores y tenemos baterías. Y lo último, las cargas esenciales o las cargas críticas dentro de una subestación están prácticamente los relés, así como las bobinas de disparo y conexión de los interruptores. Son cargas supercríticas en una subestación y por eso normalmente los motores de los interruptores o los motores de los seccionadores o los motores de la cuchilla de puesta a tierra se utiliza duramente con corriente continua, alimentado desde los cargadores que siempre por lo general son, digamos, en las subestaciones de transmisión redundantes, o sea, tenemos el tema N-1 de confiabilidad y baterías, para que tengan incluso margen más largos y finalmente también cuando se tienen, digamos, diésel como unidades de plantas de emergencia. Los relés de corriente entonces trabajan, digamos, en la parte, ya dijimos, instantánea, ¿sí? Que cualquier valor por encima de la corriente IS, ¿sí? Fijado, este tiempo dispara. Toda esta zona, lo que temporizado a tiempo independiente, o sea, de tiempo definido, también. Yo pongo que a partir de este valor dispare en este tiempo. Y luego tenemos las inversas, la temporizada retardable, que tenemos varias curvas. Tenemos curvas definidas dentro de la ANSI y curvas dentro de la IS. Tenemos turma normalmente inversa, ya vamos a ver, muy inversa, extremadamente inversa. Y en base a eso, digamos, yo hago, con esto juego mi selectividad dentro de mi subestación. Aquí tenemos prácticamente donde se colocan los relés en las celdas. Estas son celdas de media tensión, ¿sí? Tenemos circuitos aquí de media tensión, 1, 2, 3, 4, y servicios auxiliares. Y tenemos la selectividad corriente-tiempo, y las ajustables de las curvas son inversas, muy inversas o extremadamente inversas, y en algunos casos con curvas de tiempo definido. Y este relé que ustedes ven aquí, esta unidad de protección, ¿sí? Tiene fase instantánea, temporizado, ¿sí? De fases y de tierra, ¿sí? Y aquí, como ustedes vieron, aprendieron cuando les di la clase de las celdas, aquí está el interruptor de las celdas. Aquí tenemos nuevamente las curvas expresadas ya en el gráfico logarítmico, donde tenemos la inversa, la muy inversa y la extremada inversa, que es más empinada. Tienen un punto en 10 veces la corriente de arranque. Aquí, en el eje X, vamos a verlo después con más tranquilidad, vamos a ver, digamos, que aquí cómo se define la corriente de arranque del relé, que es la que aquí normalmente en el eje X se tiene la relación de la corriente de cortocircuito o la corriente que está viendo el relé dividido entre la corriente de arranque. La corriente que ve el relé dividido entre la corriente de arranque. Y aquí tenemos, siempre en el eje Y, van a tener ustedes los tiempos, ¿sí? Aquí vemos prácticamente las diferentes ecuaciones de las curvas inversas. Entonces tenemos, siempre lo vamos a ver después en la siguiente clase, vamos a ver, digamos, cómo se definen, porque siempre tienen los factores alfa y beta. Todas las fórmulas tienen de los diferentes tipos de curva, la inversa, la muy inversa o la extremadamente inversa, tienen esta fórmula. Entonces, este es el valor 0.02, es el valor de alfa, y 0.14 es el valor de beta, dentro de la definición de la curva inversa. En la curva muy inversa, entonces, el alfa vale 1, ¿sí? Y el beta vale 13,5. Y en la curva muy extremadamente inversa, el alfa vale 2 y el beta vale 80. T
es un factor multiplicador, que es el que nosotros vamos a llamar dentro del ejercicio que vamos a hacer el dial, ¿sí? O es una variable multiplicadora, que es los ajustes que tienen los relés, digamos antes, esos salió de los relés electromecánicos, que yo las curvas normalmente inversas las iba haciendo por escalón, y entonces era un multiplicador de tiempo. Y ese multiplicador de viento, este es una de las cosas que yo voy a ajustar. Yo en el relé, vamos a ver después del ejercicio, yo voy a ajustar P, o sea, el dial, llamamos dial del relé, y la relación, digamos, y la corriente de arranque, ¿sí? La corriente de arranque. Estos son, digamos, los dos parámetros que yo voy a fijar en el relé. Yo ajusto esto, ¿sí? Y defino qué curva quiero. Si quiero esta curva, o esta curva, o esta curva, ¿sí? Es básicamente los conceptos que yo utilizo para, digamos, definir y ajustar mi relé. Aquí tenemos el relé de sobrecorriente, por ejemplo, con curva definida, un relé ABB, ¿sí? Entonces, él tiene el umbral de intensidad. Los relés, hoy, con los relés numéricos, o sea, que son prácticamente totalmente digitales, ya no tenían, por eso salió ese concepto del dial, ¿sí? Porque antes las curvas eran discretas, o sea, yo tenía solamente, hoy prácticamente los relés trabajan directamente con las ecuaciones y yo puedo, digamos, ajustar en rangos totalmente, digamos, ya no son discretos, sino son continuos. Y antes, por ejemplo, un relé como este tenía un umbral de intensidad, entonces este relé se decía, yo puedo solamente regular de 0,3 a 24 IN. Si yo tenía, es decir, y en todo caso, por ejemplo, de 0,1. ¿Sí? El retardo de actuación, por ejemplo, de 50 milisegundos a 655 segundos. ¿Sí? Ustedes antes tenían valores discretos. 50 milisegundos a 655 milisegundos en paso, por ejemplo, de 0,1 segundo. Entonces, ahí, cuando ustedes trabajan con el NEPLAN o el ETAP o los diferentes software de coordinación de protecciones, ustedes pueden incluso tomar de la librería un relé específico y ya tiene prácticamente las características propias del relé que varían entre fabricante y fabricante, o si hay un relé que ustedes, digamos, no lo tienen dentro de la librería, lo pueden ingresar. Y dentro de ingresar el relé en la librería, que ustedes crean un relé de pronto que ya no, que tiene una fábrica vieja o que ya no existe. Yo les dije el otro día que todavía las empresas tienen muchos relés de generaciones antiguas, o sea, relés electromecánicos todavía hay muchísimos en operación. Y esos relés electromecánicos tienen que trabajar coordinados con los relés numéricos. Yo no voy a coger y le voy a decir aquí al jefe de la electrificadora de Pereira o el electrificador de Cartago, y vamos a botar todos los relés y pongamos nuevos, porque no va a sacar la plata de un día para otro. Entonces tiene que haber una, digamos, convivencia entre relés electromecánicos con relés híbridos, con relés numéricos. Y cada uno entonces tiene, si el numérico trabaja con las funciones y son las funciones, no hay pasos discretos, sino todo es continuo, tiene que coordinarse con el otro que todavía es electromecánico, que digamos que tiene ciertas restricciones en la forma de su parametrización o la forma de su ajuste. Profe, qué pena, tengo una duda. Sí. Digamos, no sé, en una subestación, en una planta industrial, cuando se va a realizar la coordinación de protecciones, primero se utiliza, digamos, un software para hacer esa coordinación y luego se debe ir a ajustar cada equipo de forma manual, o cómo se hace esto, pues digamos, ya en la práctica. No, es decir, es lo contrario. O sea, nosotros vamos a hacer, digamos, en la otra clase le voy a mostrar, digamos, un ejercicio que vamos a hacer clásico, típico, ¿sí? Y tú primero tienes que hacer los análisis de cálculo, digamos, de acuerdo con las cargas que tengas y todo eso, y definir los ajustes, ¿sí? Los ajustes tú los metes en el software, ¿sí? En el NEPLAN, por ejemplo, en el ETAP. Y ahí tú revisas si lo que tú hiciste realmente está correcto. Si tienes, digamos, para todos los casos de falla, porque tú solamente, nosotros vamos a hacer el ejercicio solamente con la falla trifásica, pero tiene que ser la falla bifásica sin contacto a tierra y la falla monofásica, las 4 fallas que hay, ¿sí? Tú haces y tú ves los ajustes del relé para cada cosa. Tú también tienes que analizar adicionalmente contingencias. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si tú tienes doble circuito y un circuito está afuera? Si los relés siguen trabajando con la suficiente selectividad y con los suficientes márgenes
de discriminación del uno con el otro. Después que ya todo eso estudiado y en el plan lo revisaste y te quedó, digamos, las curvitas te quedaron bien hechecitas, de tal manera que no hay conflicto, de que no haya selectividad, que de pronto un relé abra aguas arriba y deje medio ciudad sin energía, ¿sí? Y que ya estás seguro de que eso no va a ocurrir, tienes que tener revisando, digamos, si es la falla al 80% de la línea, si la falla al 70% de la línea, si la falla al 40% de la línea, todo eso, digamos, está bajo control. Ya tú fijando los ajustes del relé, vas al campo y ajustas los relés. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Y ajusta los relés y después tienes que inyectar en el campo, en la fábrica, con una maletín de inyección de corriente, creas, digamos, la falla y ves que realmente los relés están disparando como tú estás esperando, como lo hiciste en el NEPLAN. ¿De acuerdo? Listo, profe. Entendido. O sea que el NEPLAN es una ayuda, pero lo que va finalmente es lo que tú ajustes en el relé y después hagas la prueba en fábrica. O sea que es inyectar corriente. Te toca inyectar corrientes y ver de que realmente los relés se están comportando como debe ser. Hace simulación de fallas. Los relés normalmente tienen, digamos, dos tipos de operación. Una operación de verdad, y entonces simulación. Y tú pones al relé a trabajar en tema simulación, y en simulación tú creas, digamos, y ves que el relé se va a comportar con los diferentes tipos de fallas. Como ustedes pueden ver, es un trabajo, digamos, es un trabajo muy intenso porque tú tienes que no solamente probar la falla trifásica, sino la bifásica, las cuatro, ¿sí? Y que en las cuatro tenga selectividad, ¿de acuerdo? Selectividad y los tiempos de respuesta que estás esperando. Este es un reconector, es un dispositivo de protección con la inteligencia suficiente para detectar o interrumpir sobrecorriente, ¿sí? Y recerrarse de nuevo automáticamente. Tenemos trifásicos, como ven este que está aquí, y bifásicos. O sea, el reconectador es simplemente, es un seccionador, es un seccionador realmente bajo carga, ¿sí? Que puede abrir, digamos, varios cortocircuitos y puede hacer recierre. O sea, tiene la unidad de protección integrada. Ese es el quiz del conectador. Es un interruptor con unidad, con el relé integrado. Los criterios de la ubicación de los reconectores, entonces separar cargas urbanas de las rurales, cuando tienen ramales extensos, cuando el troncal del alimentador es muy extenso nuevamente, o en caso de que tengan circuitos industriales, solo se recomienda el uso de reconectadores en estos circuitos si la empresa respalda la operación de equipos electrónicos con UPS. O sea, realmente los reconectores solamente son para las líneas aéreas. En Europa no se utiliza el reconectador. El reconectador es una cosa típica solamente de redes de distribución aéreas, ¿sí? Líneas aéreas de distribución. Ustedes van a cualquier país en Europa y reconectadores no ven. Aquí pues porque todavía tenemos las redes, porque las redes son principalmente subterráneas. Aquí como en Estados Unidos, nosotros estamos aquí muy influenciados por los americanos, lógicamente. En Estados Unidos los reconectores es un elemento esencial dentro de la red de distribución, por lo que vimos en la parte de disponibilidad, lo que mejora la disponibilidad. Terminemos aquí el seccionalizador, que es el que ya conocen ustedes, que le dicen el sí. Aquí está, que es básicamente el fusible, ¿sí? Y que yo aquí jalando de la orejita esta del ojo, ¿sí? Lo abro. Hace la función entonces esta tiene la función de protección contra cortocircuito y apertura. O hace un seccionamiento también, ¿sí? Este prácticamente cuenta el número de veces que el reconectador o el interruptor del lado de alta de la fuente ha interrumpido una corriente de falla más allá del seccionalizador. Si el reconectador, ustedes los pueden programar para que haga 2 resierres, 3 resierres o 4 resierres. Ustedes vieron el ejercicio que hicimos nosotros ahí de análisis de confiabilidad, que estaba el reconectador con 2 resierres, entonces afectó 2 veces 1500 los usuarios, si se acuerdan de la clase anterior, ¿sí? El seccionalizador está ubicado en serie con el reconectador o relé interruptor, pero a una distancia remota de este, ¿sí? Estos son prácticamente los que van en el lado de alta
de todos los transformadores de distribución. Puede ser monofásicos, trifásicos, aceite o vacío. Esto lo pueden leer ustedes, ¿sí? Entonces, el fusible, ya vimos, restricciones. Yo quiero que, pues, ya se nos fue el tiempo, ¿sí? La próxima clase les damos esto rápidamente y seguimos con el otro, después los transformadores de corriente. Listo. Bueno, yo creo que por hoy no los canso más. No sé si tienen alguna pregunta con esto. ¿Tienen alguna duda o algo? Profe, una duda, pues no es del tema, sino es, al fin entonces el parcial se va a realizar este martes o el jueves de la otra semana o cuándo se va a realizar, mejor dicho. Ustedes hoy terminan todo lo del taller. El taller 2 hoy me lo entregan todos. La fecha está para el domingo, para el 19 de abril. Bueno, entonces van a terminar con eso. Voy a preguntar, digamos, cómo hacemos el parcial. Yo tengo esa duda ahorita. ¿Sí? Yo pensaba, pues, hacerles dos preguntas. O sea, como siempre, yo les voy a hacer como unas 5 preguntas de concepto y les pongo de pronto un problema, ¿sí? O 2 problemas, ¿sí? Uno en esto de selectividad, de cortocircuito. Déjenme pensar, ¿sí? Porque el parcial estaba ¿para cuándo? Para el martes usted nos había dado la fecha. Sí. Yo creo que el martes va a ser, terminemos primero, yo voy a aplazar el parcial, ¿sí? Porque terminemos primero esto de protecciones. Yo quiero que esto de protecciones entre dentro del parcial, ¿sí? Listo, profe. Entonces la próxima clase terminamos esto de protecciones y el parcial lo haríamos entonces a ver, vamos a ver la fecha, sería entonces el 21, 28. Si el parcial entonces lo hacemos el 28, ¿sí? Yo voy a cambiar el parcial para el 28 de abril, ¿sí? Porque le voy a poner un par de tareas más, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, por favor, trabajen duro en la tarea del taller 2. Yo les cargué ayer el, el documento del análisis de confiabilidad nuevo. Por favor, el viejo ya elimínenlo. Cojan solamente el que les cargué ayer, que es el que vimos hoy, ¿sí? Y también les cargué este de cortocircuito, de protecciones, y les voy a cargar hoy otro de protecciones, que es el que vamos a dar, digamos, vamos a terminar de hacer este capítulo, que son las slides que hacen falta, y el otro que está que ya lo tengo listo también para entregárselos, creo que se los cargo esta noche, para que vayan, digamos, viendo el tema de terminar esto de protecciones. Hoy les quedó claro más o menos lo de las protecciones. Bueno, ok. Entonces, es decir, si quieres ahorita, Juan Pablo, vemos lo del Profe, ejercicio, del plan. profe, Listo. Sí, una duda. dime. Es que, digamos, a mí me pasa el mismo error bueno, no sé si es error, digamos, el mismo caso que Juan Pablo, que en el barrido de reactancias del transformador 2 en el caso de cable subterráneo, la curva da muy grandes, valores muy grandes. Entonces, Con los cables. sí, con los cables. Y también, pues, ¿en el qué? En el, en el cálculo del factor de tierra. También en Perdón. los voltajes el de fase es mucho mayor al de la línea sala. Entonces, también por este lado. O sea, los mismos problemas que le había mencionado Juan Pablo al inicio de la clase. Espérate. Bueno.
¿Estás viendo ahí, Juan Pablo? No, no, señor, no se está viendo. No estás viendo ah, ya, que la tengo, perdón. Ahora sí. Pero está viendo, no está viendo la red, ¿verdad? No, la red no, solo el... Qué cosa, está viendo solamente esto, no me deja traerla. Yo estoy trabajando con doble monitor, no me deja arrastrar. Me toca reenclar la red de este lado. Vamos a ver, espérate. Minuto. Va a salir aquí. Bueno, aquí está. Perfecto. Ahora sí la ve, ¿verdad? Sí, señor, ahora sí. Listo. Ustedes ven, yo tengo aquí el nodo, digamos, entonces, tiene el transformador, ¿sí? Y vemos el tema de puesta a tierra, ¿sí? Tú estás viendo aquí la corriente, a mí me está dando aquí 0, ¿sí? Porque tengo Sí. sintonizado. Ustedes Ah, están poniendo, usted hace la falla en el nodo, ¿sí? En el nodo B, ¿verdad? profe, pero ahí estás corriendo flujo de carga, no, no cortocircuito. Ah, no, perdón, sí, vamos a poner cortocircuito. Ahí está. Y si tú ves aquí, puesta a tierra, la impedancia que tengo de 1463 ohmios, ¿sí? ¿Sí? Es con este Ok. tema, sintonización de la bobina de Petersen, ¿ves? Eh, profe, pero Sí, podría abrir, digamos, un documento de los resultados. sí, El documento completo, por favor. Y ahí está fallando el nodo A. No, está fallando el nodo C. el nodo C, correcto. Aquí lo ves, entonces tú ves la corriente de falla, los voltajes, mira, voltajes línea tierra, 0, y los otros voltajes 98 y 98, ¿ves? Ok, Y estás viendo la corriente de cortocircuito 000, ¿ves? ok, pues entonces no sé por qué a mí no me, no, si me sale un valor siempre que lo hago. O de pronto es, sino que es que, esto es otra duda que acabo de notar. Usted tiene la configuración de transformador YD5, ¿cierto? Sí. Sí. Sino que en el gráfico del taller aparece es DY5. Ah, sí, el delta en el primario y el Y en el secundario. Puede ser eso de pronto. No, 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 no. El Y es en el secundario. El Y es en el secundario, pero usted lo tiene en el primario ahí. Usted en el que me acabo de mostrar lo tiene en el primario. Mire, 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 espérate que me salí. Y de uno, sí. El Pero grupo que entonces, tengo es el Y de uno. Y de uno, ok. Sino que en el, bueno, no sé qué tanto afecte, pero en el taller usted nos indicaba que era de Y5, creo. O en las gráficas salía siempre era de Y5. Sí, Ahí no- era de G5 las especificaciones. Sí. Pero entonces debemos utilizar cuál, el Y de uno o el de Y5. Use el Y de uno. O Y de 5, debe ser lo mismo. El Y de uno o Y de 5 da lo mismo. Sí, lo importante es, digamos, el grupo de conexión, ¿sí? Listo, pero lo importante es que entonces el delta debe estar en el secundario. Es 21, el delta es con los 21 kilovoltios y el Y Ah, con los 110.
Ah, ya lo entendí. Listo, no, no, sí, sí lo tengo igual, pero entonces cuando corro el cortocircuito, no, no me da cero. Mm, Tú le pusiste, como dijiste, como te dije ahí, con selección, sintonización, bobina y Peterson. Porque tú Sí, sabes, sí, la otra señor. opción es que prácticamente que ustedes quitan esto. Es decir, ustedes vienen aquí y se vienen al considerar otras bobinas. Ustedes hicieron ese ejercicio considerando otra bobina también, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Y van variando. Ahí la variación la hacemos en el X, ¿cierto? Correcto, así es. Ok, ok. Y van No, viendo cómo va pasando. Y van viendo cómo la corriente de cortocircuito se les va, digamos, volviendo, digamos, por decir ustedes, capacitiva, inductiva, llega un momento que va disminuyendo y después empieza a subir. Cuando se empiezan a subir sobre el valor de la impedancia, la reactancia de sintonización. Cuando está sintonizado es cuando tienen la corriente más pequeña. sí, claro. ¿Ok? Sí, profe, listo, pero no, voy a seguir buscando, pero no, la verdad no sé en qué puedo tener el Pero error mira, porque lo tengo y si tal quieres, cual mira, como te está. muestro más, espérate, te muestro más que tengo yo, por ejemplo, aquí. Bueno, no, es que el ejercicio lo tenemos que hacer para la red enmayada, pero eso no debería afectar ese resultado. Porque usted la No, tiene mira, radial, pero eso no debería, en últimas no debería afectar el hecho de que la yo lo corriente tengo de corto aquí, sea cero. vamos a ponerlo aquí, espérate. Y Sí, no, también la otra, la línea no, 5. porque está sintonizado, es decir, está sintonizado precisamente con la falla en el, ¿sí? En Ah, el nodo C. pero creo que usted nos dice que fallemos el nodo A para el ejercicio, que sea el nodo A el fallado. Sí, vamos a ver con el nodo A qué ocurre, espérate un momentico. Ahí está. Aquí me dio esto, ¿ves? Si no está. Aquí está la falla 0, 118, 118. Sí, Profe, ¿me podría mostrar cómo tiene las conexiones del transformador T1? sí, ya van. Y 0, ¿Y la puesta a tierra la tiene directa y aislada o cómo la aislada. aislada en el primario y directo en el Sí, secundario? Y 0, sí. Listo. No, pues sí, así tal cual la tengo, pero no sé, entonces voy a seguir. Me tocaría seguirle mirando porque no sé. Si no me dice, yo te mando esta red. También, si me puede hacer ese favor, así yo compararía qué es lo que tengo, pues lo que tengo mal, porque es que sí, esos resultados que me están dando no les encuentro sentido. Si come tu correo, perdón, dímelo una vez. J.P.Hoyos. Pape.hoyos Sí, unidades unidades.edu. punto edu punto co, ¿verdad? Sí, señor. Ok, ya te lo mando. Listo, profe, Muy bien. muchísimas gracias. Ok, yo creo que aquí, es decir, lástima que el curso es muy corto, es decir, la parte, porque sería bueno hacer este ejercicio ahorita que hicieran análisis de confiabilidad y después hicieran selectividad de cortocircuito, que va a ser un ejercicio buenísimo hacerlo en esta red, pero ahí vamos. Bueno, Bueno, pues sí señor, sería chévere hacerlo en este lo de la coordinación de protecciones en esta red. Sería interesante. ahí tengo otra red que es un poquito más real, que es de 110, 34, 5, 13, 8, que es lo que hay aquí en el país. Ese es el ejercicio que les he preparado. Sí. Ah, ok, listo, profe. Es prácticamente como se hace ya prácticamente en la realidad, o sea que ustedes entren a trabajar y no tengan que la empresa donde trabajen decirles que tienen que entrenarlo 2 años, sino que ustedes empiezan el primer día ya a producir. Listo, listo, profe, Bueno, muchísimas ok, gracias. hasta luego, ¿ah? Hasta Buen día, luego, que ¿ah? esté muy bien. Adiós.
Ve, qué pena, profe, le hago una otra preguntita. Sí. Yo le quería preguntar cuál es el nombre de la universidad donde usted estuvo trabajando tanto en Alemania, sino que estos días he estado asistiendo a algunas reuniones virtuales con la DAAD para información sobre programas académicos allá y pues, principalmente información sobre becas. Entonces quisiera saber Bueno, cuál. yo te voy a mandar y te voy a mandar entonces también el nombre de una persona que le puede escribir. ¿Sí? Sí, señor. Yo trabajé con la Friedrich, se llama Friedrich Alexander Universität. O sea, Friedrich, yo te lo escribo para que quedamos así. Friedrich Alexander Universität y te van el nombre de una persona, ¿sí? ¿Sí? Sí. Y si tú les dices a ellos que estás trabajando la tesis un poquito, le hace un resumen en inglés, ¿sí? Ellos seguramente pues se van a contentar, ¿sí? Eso es en la ciudad, se llama Erlangen. Ok, Eso es donde queda la sede de la casa matriz de Siemens, ¿sí? listo, Es un pueblito listo. que es solo Siemens, ¿sí? Ahí prácticamente la ciudad tiene 80.000 habitantes y 40.000 trabajan en Siemens. Ok, listo, profe. Entonces a esa persona le escribo un correo comentándole en que estoy trabajando el proyecto de grado y pues nada, pues, igual digamos lo del programa de beca y todo eso sí me toca buscarlo directamente con la DAD, ¿cierto? Sí, de acuerdo, pero entonces ya es decir, la idea de ya, si tú tienes, digamos, un vínculo con alguien que te está diciendo, listo, si vienes yo te apoyo, entonces ya eso, la beca sale casi que seguro, ¿sí? Bueno, bueno, señor, Puedes entonces, aprobar listo. eso y también, es decir, métete también en la embajada de Austria, Ok, ¿sí? La voy a embajada de buscar. Austria para Viena. Yo estudié en la universidad, fue en Viena, ¿sí? Listo. De Profe, esto que en la Universidad de Erlangen aquí es porque trabajaba en Siemens, entonces estaba vinculado con ellos. Pero yo hice la maestría fue en la Universidad de Técnica de Viena, que es muy, muy, muy buena. Y otra universidad que también es muy, muy buena en una ciudad que se llama Graz, en Austria, que eso queda listo. cerca de, bueno, cerca de, sí, allá cerca, todo cerca, cerca de Italia. Sí, es también muy, muy chévere, un sitio muy bueno. Listo, profe. Y es fácil encontrar programas de becas para Austria. Sí, claro, a veces es más fácil que para Alemania, porque en Alemania están más competidas, ¿sí? Bueno, entonces eso se busca directamente con la embajada. Sí, exactamente. Si yo te voy a mandar, ahorita que te mande este correo, te voy a mandar dos, ¿cómo se llama la institución que tú la buscas en internet, ¿sí? Y a ver si Sí, ellos te mandan información, ¿sí? A través de la embajada aquí o a través del Ministerio de Cultura de Austria, ¿sí? Que ya las becas son muy buenas. Porque ah, las becas de las DAAD tienen, digamos, un pequeño problema que es que si te dan la beca por 2 años, casi te hacen regresar a Colombia. ok. Y las becas para Austria son en ese momento más liberadas, o sea, no te obligan a que si tú estuviste allá becado por el gobierno austriaco, te tienes que regresar aquí, sino que si tú allá te quieres quedar dos par de años más allá en Europa, pues lo puedes hacer. Ese, digamos, es una cosa a veces muy importante, porque la Sí, claro. DAAD, por ejemplo, Andrés Gómez se fue con la DAAD y a los 2 años terminó sus estudios prácticamente, aunque ya hoy se ha flexibilizado bastante, porque en esos países hay mucha necesidad de ingenieros. Listo, listo, profe. Le agradezco Bueno, muchísimo. Entonces voy a buscar lo que usted me dice de Austria, no te claro. preocupes, ¿listo? Bueno, un abrazo, ¿ah?